El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Alguna vez has reflexionado acerca de la libertad? ¿Cuál es su definición y qué implica ser libre? Podemos definir la libertad como la facultad natural que tiene el ser humano de obrar de una manera o de otra, o simplemente de no obrar. No importa la decisión, siempre serás responsable de sus actos. En la clase de hoy destacaremos la guianza del Espíritu Santo en el ejercicio de la libertad que nos provee la fe y cómo éste nos capacita para traducir la libertad en conducta y acciones que reflejen el fruto del Espíritu. Mi nombre es el Reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. En el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 13, Libres para dar fruto. Y estaremos utilizando como base el libro de Gálatas capítulo 5, los versos 16 al 26. Y miren el texto para memorizar, Gálatas 5:25. Miren cómo nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué hermosa la palabra del Señor. Les invito a que podamos buscar en nuestras Biblias el libro de Gálatas capítulo 5, los versos 16 al 26, y aquellos que nos siguen a través de la revista El Discípulo nos pueden acompañar en la misma lección número 13, que tenemos copia de la lectura en el día de hoy. Estaré dando lectura a la versión Reina Valera que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto, os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día y le pedimos al Señor que nos acompañe a través de esta experiencia educativa? Oramos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que así, oh Dios, nos acompañes a través de esta experiencia educativa. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea leída en nuestros corazones primeramente y que la misma penetre de manera poderosa. Te pedimos que nos guíes a través de esta lección y que seas tú hablando a nuestras vidas. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, nos encontramos en la parte final de los argumentos que el apóstol Pablo le está dando como consejo a la comunidad de creyentes en Galacia. Para Pablo, era importante que los creyentes en Galacia experimentaran y expresaran la verdadera libertad en Cristo, la cual no estaba sujeta a aquellas ideas de aquellos maestros judaizantes que discutimos en las pasadas lecciones, aquellos que buscaban que los gentiles, aquellos que se han convertido a Cristo, comenzaran a practicar aquellas costumbres judías como era la circuncisión, guardar ciertas fiestas y una serie, ¿verdad?, de otras costumbres, ¿verdad?, que ellos querían que los gentiles pudieran así practicar una vez se convirtieran al cristianismo.
Entonces vemos que Pablo comienza entonces a presentar unos argumentos y estos versículos van en las siguientes dos direcciones. Hay dos direcciones. La primera, número 1, ser guiados por el Espíritu de manera que su libertad en Cristo no caiga en la tentación de los diversos vicios que están presentes en ese contexto sociocultural en el cual se encontraban aquellos cristianos en Galacia. La otra dirección, la segunda, es hacer una diferencia entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Es bien importante, ¿verdad?, presentar esa diferencia entre estas dos. Y estos dos argumentos nos presentan la importancia sobre los límites que nos impone la libertad en Cristo con relación a las obras de la carne, tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo. Bien importante ese asunto de los límites, ¿verdad?, que nos impone esa libertad en Cristo. Por otro lado, Pablo entonces nos presenta un catálogo, una lista de virtudes espirituales, las cuales identifica el apóstol como fruto del Espíritu, las cuales se experimentan en la libertad que Cristo nos ofrece. Los versículos que estamos estudiando aquí en el capítulo 5 del libro de Gálatas, estos versos 16 en adelante, vemos que hemos estado estudiando la manera de vivir la libertad en el Espíritu. Esa libertad en el Espíritu que se da mediante la fe en Jesucristo. Más allá, ¿verdad?, de los rituales legalistas que planteaban estos maestros judaizantes que estaban en aquel lugar, en aquella región, miren, y eran insistentes. Por eso vemos que Pablo entonces comienza a hacer estas cartas pastorales a esta comunidad en Galacia. Y el llamado que estaba haciendo Pablo a estos cristianos que estaban allí en Galacia es a caminar y a comportarse según el Espíritu, lo cual daba testimonio de la relación que guarda cada creyente con Jesucristo. Me encanta mucho cómo lo presenta el reverendo Benjamín Santana cuando dice que comportarse según el Espíritu hace de la libertad un surco para rendir frutos. En otras palabras, la libertad que Cristo nos ofrece se convierte en terreno fértil para que el fruto del Espíritu se manifieste. Así que esa libertad que Dios nos da se convierte en ese terreno, para que ese fruto del Espíritu comience a manifestarse y que nuestras vidas se conviertan en un testimonio. Así que la libertad la usamos, mis queridos hermanos, para poder alimentar a otros, para que puedan ver ese fruto que se va desarrollando y que se va dando en nuestras vidas. Por otro lado, vemos que Pablo menciona dos realidades, y son dos realidades que se contraponen una frente a la otra. La primera, el espíritu, y la otra, la carne. Espíritu y la carne. Por lo tanto, el ser humano, aún con la asistencia del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, miren, está en una lucha constante con la tentación. Así que usted y yo podemos tener esa asistencia del Espíritu Santo y que nos acompañe y está con nosotros y nos fortalece. Pero eso no significa que no tengamos una lucha con la tentación. Sin embargo, con la guianza del Espíritu, es posible que cada persona venza la tentación. Y eso lo voy a volver a repetir. Con la guianza del Espíritu es posible que cada persona venza la tentación. Veamos ahora los versículos 19 al 21, donde se identifica a las obras de la carne. Miren cómo dice, Pablo plantea que si deseamos nosotros mantener una relación de intimidad con Dios, es necesario evitar estas conductas y vicios que se presentan en estos versículos, ¿verdad?, 19 al 21. Y es importante nosotros destacar que esta lista que se presentan, que son listas de conductas y vicios, ¿verdad?, que tienen este efecto adverso en el individuo, también tienen un efecto en la vida de los demás. Porque, ¿qué pasa? Mira, empiezan a crearse unas condiciones que son disfuncionales. ¿Disfuncionales para qué? Para la sana convivencia. No crea un ambiente sano para que podamos nosotros estar en convivencia con nuestros hermanos
y con nuestras hermanas. Y tenemos que afirmar que las obras de la carne esclavizan. Las obras de la carne esclavizan y corrompen, mis queridos hermanos, esa integridad moral y espiritual del ser humano y que afectan también las relaciones entre personas. Fíjense cómo este aspecto de las obras de la carne actúa en el ser humano. Se convierten en cadenas que nos atan. Pero no solamente eso, sino que comienzan a carcomer, comienzan a corromper esa integridad nuestra moral, esa integridad espiritual que usted y yo tenemos y que ciertamente afectan a aquellos que nos rodean. Fíjense qué importante es esto. Por eso, la invitación que Pablo está haciendo a aquellos cristianos en Galacia es que eviten eso y que lo eviten, mire, a toda costa. Eviten esas obras de la carne que esclavizan, que corrompen. No las hagan, no las practiquen. Y esa es la invitación que Pablo le está haciendo a esta comunidad allí en Galacia. Ahora, veamos los versículos 22 al 23. Miren lo que dice. Pero el fruto del Espíritu, escuche bien, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y miren lo que dice, contra tales cosas no hay ley. Y aquí vemos que Pablo le presenta a los creyentes allí en Galacia las virtudes que deben nutrir la vida de cada uno de ellos y también de aquellos que aspiran a que puedan vivir una libertad, pero no es cualquier libertad, es la libertad por la fe en Jesucristo. Y les comparto una nota. En una ocasión, me acuerdo, mientras estudiaba este texto para preparar una predicación que tenía, me llamó la atención que el texto lee de la siguiente manera: el fruto del Espíritu. Y no los frutos del Espíritu, en plural, como acostumbramos a decir. Porque en ocasiones decimos los frutos del Espíritu, no, y el texto nos dice el fruto del Espíritu. Y me vino a la mente esta imagen de un racimo de plátano. Porque vivimos en Puerto Rico y en ese momento que estaba preparando esa predicación tenía que contextualizarlo, ¿verdad? El texto, de manera que las personas podamos entender, de manera que podamos entender mejor el texto. Es necesario que se contextualice. Y cuando usted tiene, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener una matita de plátano en su casa o una matita de guineo. Y no es solamente tenerla, es que tenga un racimo que esté creciendo. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener en nuestro patio una matita de plátano de guineo que tiene un racimo creciendo, fíjense, usted comienza, miren, a verla todos los días, a ver cómo está creciendo esos guineos, esos plátanos. ¿Y usted se ha fijado que cada plátano crece al mismo tiempo? Fíjense, aunque sabemos que van a haber unos más grandes que otros, pero todos están creciendo. Por lo tanto, si lo llevamos al texto, si crece el amor en nosotros, también debe crecer el gozo. De la misma manera que crece el gozo, también tiene que crecer la paz. De la misma manera que está creciendo la paz en nosotros, también tiene que crecer la paciencia. Y si la paciencia está creciendo, la bondad también tiene que crecer. Y si crece la bondad, también tiene que crecer la fe. Y si crece la fe, tiene que crecer también la mansedumbre. Y si crece la mansedumbre, mis queridos hermanos, también tiene que crecer la templanza. Así que vemos que cuando hablamos del fruto del Espíritu, ese crecimiento se da en todas esas manifestaciones. No es posible que crezca el gozo, pero no crezca la paz. No, miren, no nos puede caber en nuestra mente que crezca la paciencia, pero que no crezca la fe. O que crezca la fe, pero no crece el gozo. No. Todo ese fruto del Espíritu crece. Y cada uno va a crecer de manera que se glorifique el nombre del Señor en nuestras vidas. Por eso es que es imperativo que usted y yo experimentemos la fe en Jesucristo,
Y no solamente esa fe, sino esa libertad. Y esa libertad tiene que manifestarse como testimonio hacia los demás. Tenemos que ser testigos de Jesucristo. No solamente en nuestra fe, pero también nuestras obras. Tenemos que ser testigos de Jesús en fe y en obra. Y miren, mis queridos hermanos, y se trata de que podamos compartir el fruto del Espíritu a los demás. De eso es que se trata. Y vemos entonces que finalmente Pablo está haciendo una invitación a los creyentes en Galacia a que no imiten las costumbres de la época, a que no los imiten en seguir las pasiones y esos deseos pecaminosos y la vanidad. Es la invitación que Pablo le está haciendo. Le está diciendo, si ustedes verdaderamente tienen la libertad en Cristo, miren, el testimonio que deben reflejar tiene que reflejar el fruto del Espíritu. No debe reflejar los frutos de la carne. Por lo tanto, la invitación es esa. Vamos a vivir el fruto del Espíritu. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos y nos encontramos ante un gran desafío. Y se trata de nosotros como creyentes en medio de este tiempo que vivimos. Se trata de andar en el Espíritu y no satisfacer esos deseos de la carne. Vivimos, ¿verdad?, en un mundo donde constantemente se presenta una oferta que es amplia, una oferta que es sutil, una oferta que es tentadora. Y cuando vemos esa oferta que se está dando, lo que hace es que violenta nuestra ética, violenta nuestros valores de fe. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo podemos educar? ¿Cómo podemos ayudar a construir un carácter espiritual que sea resiliente y a la misma vez que sea crítico en todas nuestras congregaciones ante tantos y tantos contenidos que vemos? Que en muchas ocasiones, mis queridos hermanos, se convierten en unas fantasías que se pintan de alguna otra manera con algunos toques de realidad. Tristemente, algunas personas sucumben, ¿verdad?, ante esto. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo podemos discernir? ¿Cómo lo podemos hacer? Así que el apóstol Pablo nos presenta que todos tenemos la necesidad de que la presencia del Espíritu nos sirva de guía y que nos alerte y nos señale continuamente cuál es la ruta que debemos seguir. Se trata, mis queridos hermanos, de tener un diálogo íntimo con nuestro Dios. Y la invitación que nos hace Pablo a través de esta carta a los Gálatas es a utilizar la libertad en el Espíritu. Miren, como un recurso de discernimiento que puede establecer límites, fronteras que sean claras entre lo que son los vicios y lo que son las virtudes. Para eso es necesario ese discernimiento. No podemos olvidar que los vicios destruyen. Los vicios nos incapacitan para que podamos actuar en favor de esos procesos que son restauradores y que son sanadores. Eso, mis queridos hermanos, esos procesos que son restauradores y sanadores, provienen del fruto del Espíritu. No pueden provenir del fruto de las obras de la carne. Provienen del fruto del Espíritu. Es importante que podamos dejar eso claro, que son procesos que restauran, que sanan, y que la libertad en el Espíritu nos impulsa para movernos en la dirección del Evangelio del Reino. Esa es la libertad que Dios hoy nos ofrece. Esa es la libertad que hoy Dios nos invita a que vivamos, que nos podamos mover en la dirección del Evangelio del Reino. Y es la invitación, mis queridos hermanos, que en este día queremos hacerle a cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si tenemos una oración de cierre y le pedimos al Señor que así nos dirija? Señor y Dios, que estás al tanto del rumbo de nuestras vidas, ayúdanos y fortalece nuestra voluntad para poder nosotros estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu, de forma que podamos usar nuestra libertad en Cristo como una ruta de vida abundante. Danos, Señor, discernimientos claros
para poder establecer fronteras entre lo que nos corrompe y lo que nos edifica. Permite que nuestra libertad en Cristo sea impulsada a vivir, de manera que nuestro testimonio de alcance espiritual sea de impacto a otros, Señor, y a otras. Y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos así poder una vez más compartir con ustedes la próxima semana. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.